El primer viaje que hice iniciático a Perú, en la ciudad de Cusco, pues no empezó en el tiempo o en el día que yo llegué o que inició el evento, sino que empezó meses anteriores, cuando se empieza con la organización, cuando uno elige incluso, o cuando incluso uno dice me gustaría ir a tal lugar o me gustaría ir a tal evento. Desde ahí empieza este viaje, porque en mi caso, pues sí había un deseo, había un anhelo, pero también estaban ciertos programas que, pues me decía a mí misma que no iba a ser posible, que el dinero, por ejemplo, que este tema a mí fue una de las cosas que fue muy complicada para mí trascenderlo, porque pues venía de unas creencias muy limitantes. Eh, Anterior a esto, yo pues también he tenido todo un trabajo personal, porque para mí fue pues como un salto al vacío, como un reto, porque yo ya en mi vida no sabía qué más hacer. Sí, ¿qué otra cosa puedo hacer para mejorar mi vida? Yo en ese entonces pues tenía una hija de 12 años, lo cual pues para mí era una gran responsabilidad en ese entonces de qué manera voy a educar a mi hija, qué le voy a transmitir a mi hija. Yo tenía mis fallas, yo tenía mis temas, mis programas también, y sabía que eso era el ejemplo que yo le iba a dar a ella. Entonces era algo que me preocupaba, y pues yo miraba alrededor de mí, pues la sociedad, y que para mí era difícil eh, poderle dar una vida de calidad a mi hija. Entonces lo que me quedaba era pues que a través del estudio yo poderle decir, mira, esto es lo que yo te puedo dar para que tú salgas avante, pues en esta vida. Entonces, dentro de esta búsqueda, me fui encontrando con diferentes informaciones, por ahí que una terapia, que una meditación, y yo la empezaba a realizar. Y ahí fue como yo empiezo a conocer lo que es la cosmovisión andina por lo que es Nicolás Paucar. Y en ese entonces, Nicolás solamente hacía viajes, pues a los diferentes países, pero él no tenía cursos, él no tenía talleres, digamos, online, que ya se empezaba a usar esto de hacer las cosas online. Y en el siguiente año, que fue 2015, a finales del 2015, sale en su Facebook que va a abrir una escuela. Entonces, para mí fue pues como, wow, qué maravilla, pero también un gran reto, porque en ese entonces yo ganaba más o menos a la semana 1,500, 1,800 pesos a la semana, que vendrían a ser unos $125. Entonces, para mí digamos, esa cantidad de dinero me alcanzaba pues para medio pasarla y para solventar los gastos que tenía, que si le pedían algo de materiales a mi hija en la escuela, los transportes, yo trabajaba limpiando casas, mis estudios pues hasta el cuarto de primaria. Entonces yo me sentía una mujer muy limitada, que no podía solventar un curso, por ejemplo, ¿no? Para estar pagando mensualmente un curso. Y, y entonces, pues yo lo que empecé a hacer fue a ver todos los videos que había en el YouTube. Me puse a ver todas estas charlas que él estaba compartiendo, y empecé a hacer los rituales. Yo veía que hacía algo y yo lo hacía aquí, o sea, yo lo hacía en mi vida. Entonces, también me dio miedo hacer eso, porque pues yo tenía también mis creencias, mis ideas,
Y me pensaba, ¿no? Si estaré haciendo bien, no será pecado lo que estoy haciendo. Pero pues también yo veía que no le estaba haciendo daño a nadie, solamente yo lo que veía era que yo me estaba haciendo una desprogramación, que me estaba quitando ciertos sentimientos que estaba teniendo. Como pude también, me fui a la tienda de telas, me compré telitas, hice mi misa o sea, casi las 3 telitas que lleva la misa. Y me acuerdo mi primer ritual que hice, ya con mi misa elaborada. Una fue, o sea, en esa noche hice 2 rituales. El primero fue una meditación que también encontré en las redes sociales, que en ese entonces había un canal que se dedicaba pues a subir todos estos contenidos holísticos. Después, bueno, lo cerraron. Pero hice esa meditación que tenía que ver también con un duelo. Yo tuve un embarazo hace unos 18 años, entonces, para este entonces, de eso ha de haber tenido como 10 años que había pasado. Entonces yo hice esa carta, hice esa meditación y fue bien poderosa para mí porque yo nunca había hecho un duelo, yo nunca había hecho una carta, yo pues nunca había tenido una conexión consciente con ese evento que había tenido. Entonces le puse nombre, le hice eso que no hice, ¿no? Cuando alguien se va, cuando alguien trasciende. Y me sentí muy bien, muy liberada, muy en paz. Y después en esa misma ¿cómo decirlo? Ceremonia, también compré 4 velas. Compré 4 velas y coloqué una vela en cada punto cardinal, ¿sí? Y entonces yo le hablé a la tierra, le dije que le estaba dejando sus ofrendas, le hablé a los elementos, le dije, mira, te dejo esta velita, les puse agua, puse un recipiente con tierra que representaba el elemento tierra. Y la otra cosa que hice fue hacer una carta. Esa carta decía, yo le hablaba a la tierra, o sea, yo le estaba hablando tal cual a la tierra. Mira, yo soy Laura y yo gano tanto, porque yo le dije cuánto ganaba mensualmente y para qué era que yo ocupaba ese dinero mensualmente. Y le dije que en ese entonces yo pues, usaba palabras como necesito. Hoy día ocupo la palabra ocupo. Entonces yo le puse necesito tanto dinero porque me gustaría tomar el curso tal de tal persona que vale tanto, ¿sí? Entonces, en total, yo necesito tanto, es decir, lo que yo ganaba más lo que valía ese curso. Pues con todo y los miedos, porque me daba miedo lo que estaba haciendo. Yo me decía, ¿y qué tal que no se me da? ¿Qué tal que no pasa? Y a la vez me respondí, pues si no se da, pues ya qué. O sea, ¿qué puedo perder con hacer esto? Y pues sí, dije, pues sí, no pierdo nada. Y así fue como hice esa primer ritualidad. Y a la fecha, porque le puse la fecha de para cuándo quería eso, y se me manifestó. Ya después les platicaré más de estos temas porque sí han pasado temas, sí pasaron cosas que tuve que soltar para lo nuevo, ¿sí? Entonces, ahí es como yo empiezo a asistir a la escuela de Causa y Pacha, como empiezo también a aprender todo esto de la cosmovisión andina, la ritualidad. Entonces, yo empiezo a ir al 2016. En el 2019 es que se me da lo del primer viaje a lo que es Cusco. Y bueno, pues ya viajando, te digo, o sea,
el camino parecería que fue la fecha de tal fecha a tal fecha que fue el viaje, pero no, o sea, realmente sí hubo, sí pasaron años para que yo pudiese llegar a ese lugar, para que yo aprendiera lo que tuve que aprender, porque sí hubo un cambio en mi vida. Por supuesto que para mí en mi mente no había una posibilidad de poder viajar. De hecho, no lo veía factible. De hecho, ni siquiera veía factible la iniciación. Una de las iniciaciones, que es Pampa Misayo, ni siquiera eso yo lo veía posible. ¿Por qué? Porque pues explicaban las características que tiene que tener un Pampa Misayo, ¿sí? Una persona que se empieza a ser consciente o que es consciente de sus programas y que los resuelve, que sale de estos programas de víctimas, de ser verdugo, de ser salvador. Y para mí era como algo wow, o sea, no, pues no sé si lo logré en esta vida. Entonces, ha sido un camino bien interesante, poderoso. Claro, por supuesto que sí. Sé que hasta este momento de mi vida, claro que yo tengo también todavía limitaciones, pero sabes, hoy día sé que es posible trascenderlas. Incluso creo en los procesos, de que se ocupa un proceso, un tiempo, un espacio para poder trascender un programa, ¿sí? Antes yo no, antes para mí tenía que ser todo inmediato. Hoy día tengo esa oportunidad de poder mirar y de ver, es que todo ocupa un proceso, ¿sí? O sea, sí es posible. Si yo hago un cambio en mi interior, por supuesto que puede haber un cambio hacia afuera. Entonces, pero bueno, en ese entonces les digo, pues no, para mí era como que no, pues esto me funcionará, esto sí de verdad será real, o solamente me estoy autoengañando, porque haciendo mis ritualidades, o sea, yo en una preparación, porque estaba en un camino ya, en prácticas, y yo me decía, ¿realmente esto funcionará? Pero con todo y mis dudas, yo los hacía y tenía los resultados, y aún así dudaba si realmente había sido eso que había hecho o si iba a pasar de todos modos. Fíjate, entonces, bueno, han pasado cosas en todo este viaje, ¿sí? Porque ha sido todo un viaje. Y cuando estuve allá en Perú, fue maravilloso, porque para mí fue como un gran logro y yo me sentía como en algo nuevo. Conocer las montañas, conocer Machu Picchu, que es un lugar tan bonito, es un lugar majestuoso, lleno de una energía que te asombra, las montañas enormes. Nicolás conoce los nombres de cada una de las montañas, porque pues nosotros vemos el Huayna Picchu y Machu Picchu, ¿sí? O sea, el Machu Picchu es donde está la ciudadela, y el Huayna es otra que incluso por ahí en las redes sociales hay una imagen que se ve como que está de perfil y se ve su nariz, ¿sí? Ese es el Huayna Picchu. Pero alrededor hay muchísimas más montañas. Y entonces estábamos allá en Aguascalientes, que es el lugar donde uno llega para hospedarse, para ir a visitar Machu Picchu. Y él nos hablaba del significado de esas montañas respecto a la Tierra. Entonces, hacer todos esos movimientos energéticos con la Tierra, eso, wow. O sea, eso fue tan importante. ¿Y a qué me refiero con importante? Que hizo un cambio en la vida, ¿sí? Pero fíjate, ahorita me estoy acordando que con toda esa maravillosidad que yo viví, que pues para mí fue un deleite, para mis ojos, para mi mente, ¿verdad? Comprender tanta información que nos compartió Nicolás, esa preparación hacia
cuando subimos la montaña, porque la subimos caminando. Y, o sea, puedes decir, pues ni modo que la subas volando. Es que podemos tomar transporte. Entonces, por eso aclaro que subimos caminando. Fue intenso. ¿En qué aspecto? En que tiene un propósito el camino. O sea, no íbamos como turistas. Íbamos realizando un camino del alma. ¿Sí? Un camino de aquellas historias que habían quedado grabadas en el alma. Entonces, esa subida no era esa subida, era conectar con recuerdos, conectar con estas memorias que muchas de ellas pues dolorosas, y estar en el Guerrero, porque ese recorrido fue el del Guerrero. Entonces, acuérdate que el guerrero es el arquetipo que está en la neutralidad. Entonces, imagínate que llegan todas estas memorias de miedos, de abusos, de desamor, de injusticia, de traición, y movida y habitar al guerrero. ¿Sí? Llevábamos todas nuestras herramientas chamánicas para ir haciendo todos esos movimientos para poder trascender. Entonces llegas arriba y es con una libertad de todos, de que ya se transmutaron todos esos programas. Este viaje fue muy diferente de los viajes que había hecho Nicolás aquí en México, porque ya había hecho sus retiros aquí. Ese viaje a mí me movió, ¿sí? Me cambió la vida, pero todavía ahí no sabía para qué todavía, porque en ese momento fue wow, qué maravilla, qué bonito. Cuando fuimos a Usangate, cuando nos tocó el recorrido de la parte de Usangate en ese mismo viaje, llega Nicolás, o sea, iba hablando con cada una de las personas que estábamos ahí para la iniciación. Y llega Nicolás y dice, ¿estás segura que quieres la iniciación? ¿Estás segura que te quieres iniciar? Entonces yo no esperaba eso, que me hiciera esa pregunta. O sea, era como, pues claro que por eso estoy aquí. Y entonces fue, ¿estás segura? Porque cuando regreses a tu casa, no creas que te van a estar esperando con un camino de flores. Tu casa va a estar llena de telarañas. No creas que la están limpiando. Vas a llegar y te van a empezar a dar las quejas. Entonces, para mí fue como, o sea, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Dice, porque cuando tú llegues, tú tienes que llegar a poner la armonía en tu casa. Cuando estábamos ahí era porque nos íbamos a iniciar íbamos a recibir el grado de Pampamisayo, que eso se realiza en la montaña de la Usangate. Entonces, cuando me empezó a decir eso, yo me acordaba de que mi abuelito paterno, él me decía un mensaje similar, ¿sí? Digamos que mi camino espiritual yo lo empecé también desde muy chica, porque mi papá, al pertenecer a un grupo espiritual también, cuando él fallece, yo quise también hacerlo, porque era como mi vínculo, como esa forma de poder estar conectada. Entonces yo me acuerdo, tenía 13, 14 años, no estaba permitido, porque para poderse entrar dentro de ese grupo, mínimamente uno tenía que tener 18 años, y yo no tenía la edad. Pero yo le decía a mi abuelo, por favor, yo quiero estar ahí. Entonces hizo lo que pudo y me dijo, pues está bien, ya lo logré y puedes irte al retiro. Yo me fui a un retiro, que fue un encierro como a los 13, 14 años, y fue que pude
digamos, estar dentro de ese grupo. Entonces, por eso mi abuelo, pues, me decía ciertos mensajes. Y él me decía, aquí, tú estás aquí y tú estás bien, tú estás en paz, pero tú, en realidad, tu trabajo no es aquí, tu trabajo es cuando tú salgas allá afuera, ¿sí? Y él en sus palabras, él me decía que yo tenía que digamos, de cierta manera, evitar digamos, ese mal camino, por decirlo de una forma, ¿sí? Que yo tenía que ser fuerte y tenía que tener fortaleza para no caer en cosas que no fueran agradables a Dios. Y eso se me hizo similar a lo que Nicolás me estaba diciendo. Como diciendo, o sea, acá todo está hermoso, aquí todos tenemos alta conciencia, pero cuando tú vayas a tu casa, es ahí donde vas a encontrar tu reto. Y fíjate, ni siquiera me dijo cuando vayas a la calle, en tu casa. Entonces yo, sí, claro que sí, ¿cómo de que no? Pues justo eso, yo ahí tenía una perspectiva diferente, porque sí, justamente uno llega a casa y esto y aquello y las quejas. Entonces era ahí donde yo tenía que poner en práctica todo eso. Han pasado muchos cambios en mi vida que considero que si no hubiese tenido ese recorrido, no hubiese tenido la capacidad para haber trascendido las situaciones que trascendí. Hubo momentos de mi vida donde, porque pues cambiaron tantas cosas en mi vida, entonces pues yo lloraba, me sentía triste, incluso me sentía víctima, como de ¿por qué pasó esto? Pero aún con todo que yo me sentía en ese estado de victimez, que yo me sentía triste, que me sentía angustiada, que me sentía desesperanzada, estaba otra parte de mí que me ponía ese orden, que me recordaba esa subida hacia Machu Picchu, que me recordaba esa caminata del sacerdote hacia Lausangate, que me recordaba del valor cuando fuimos a Valle Sagrado. Entonces, ahí era donde yo me recordaba y por eso decía, de qué manera tan maravillosa me preparó la vida, la Madre Tierra, el Gran Espíritu para poder sostener esta experiencia y trascenderla y tomarla desde otro lugar. Definitivamente este viaje fue uno de los que más agradezco porque me ha permitido comprender mi vida. ¿Qué decir de los códigos andinos que son la médula de todo esto? Porque es lo que me permite reconocer mi existencia, que cuando no estoy en mí, que cuando estoy en algún conflicto, en alguna preocupación, me acuerdo y me digo, regresa. Y me regreso a mí. El Anya que me permite ver los diferentes puntos de vista. Porque antes para mí era todo lo que yo decía y eso era y era como yo lo decía. Y no tenía la capacidad de decir, ok, o sea, respeto tu punto de vista. Y este código, el Anyamin, me ha colaborado, por ejemplo, en la sanación de mis relaciones, ¿sí? En la armonización. ¿Por qué? Porque antes yo estaba como en este estado de injusticia, de que si mi mamá me dio, que si no me dio, que si mi papá, que si no me dieron el amor, que si no me reconocieron, de que si me desvalidaron, que si no recibí apoyo. Y entonces con el Anya, que son los diferentes puntos de vista, que son las diferentes multiverdades o las verdades, o las diferentes creencias también, me colaboró en comprender la historia de ellos, y no solamente ahora de ellos, sino de los diferentes personas, ¿sí? De la manera en que cada uno tiene su propia verdad, su propia experiencia, y por lo tanto cada quien está experimentándose desde sí. Incluso aunque tengamos, entre comillas, creencias similares,
cada uno lo experimenta desde sí. Entonces no es lo mismo. Y eso nos enriquece también porque aceptar, reconocer el punto de vista del otro a mí me permite llevarlo a un punto de unicidad, darle valor y yo de ahí tomar una nueva observación en mi vida. Entonces, han sido bien poderosos también los códigos andinos. Si bien nosotros tenemos por dones o formas para adquirir algo en nuestra vida, tenemos métodos para tener un desarrollo personal, una gestión emocional. Esto hablando pues en este mundo, incluso desarrollando lo que es nuestro ego. Pero también está el alma, también existe el alma. Y el Kapangyan es ese camino espiritual, ese camino para el alma. Vamos a estar haciendo recorridos en Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y en el Apu Coyoriti. Así que bueno, no es que vamos a hacer un viaje solamente turístico, sino que vamos a estar haciendo un camino que va a representar justamente todo estos años que nuestra alma ha llevado evolucionando. ¿Con qué propósito? Bueno, pues recordarnos, reconocer quiénes somos. Durante todo este trayecto del alma, que pues el alma es atemporal, tiene información que de hecho es lo que también influye dentro de lo que somos como seres humanos. Así que lo que vamos a ir a hacer es, si hay que resolver, si hay que sanar, pues hay que hacerlo. Y para ello vamos a hacer todos estos recorridos y pues se van a estar utilizando también las técnicas ancestrales que nos va a compartir el guía, que va a ser Nicolás Paucar. También de las cosas que vamos a estar haciendo, además de sanaciones, de resolver situaciones, no solamente de esta vida, sino también de otros tiempos, hablando del alma, también vamos a estar reconociendo aquello que somos, aquel ser espiritual de alta conciencia, porque para poder hacer esos cambios en nuestra vida, pues ocupamos tomar ese lugar de alta conciencia. También se van a realizar las iniciaciones a Runa, a Hampe, Pampa Misayo y también al quinto grado de conciencia, que es el Alto Misayo. Así que bueno, pues estás invitado, estás invitada a este retiro que va a ser del 17 al 28 de mayo de 2024. Nos vemos.